Y estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y estamos tratando el tema del dolor de espalda. Ya vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Medina, algólogo. Muchas gracias por acudir aquí. No, gracias, Y algología, que siempre tenemos que estar recordándole a nuestro público, es una subespecialidad que trata el dolor, ¿no? Sí, específicamente basados en dolor crónico. Y como decía mi colega Juan Carlos, el dolor de espalda sigue siendo la causa número uno de mi consulta, ¿no? Y eso es lo que pues, me gustaría expresar, de que a veces no sabemos con quién ir, ¿no? O sea, ¿con quién voy? Voy con un ortopedista, voy con un cirujano de columna, voy con un médico general, simplemente por un dolor de espalda. Yo creo que siempre la atención primaria es súper importante, ¿no? Pero a veces el médico, ¿a quién lo refiero, no? Entonces, yo creo que aquí existe un fenómeno donde hay tanta gente que puede a lo mejor intervenir una columna, a veces bien, a veces no tan bien, como los sobadores, ¿no? Son nuestra competencia más fuerte, ¿no? Los sobadores, pues, pero a veces una sobada no va a quitar el problema más que en lo que está calientito el cuerpo, ¿no? En lo que lo soban a uno, se siente bien, se va a su casa y el día siguiente continúa con la molestia, ¿no? Entonces, ahí es por eso que aquí hacemos mancuerna con el doctor, porque a veces hay casos que son quirúrgicos, que no hay manera de salir de la cirugía de columna, y es ahí donde el doctor Juan Carlos nos echa la mano. Y hay veces que él opina y dice, ¿sabes qué? Esto no me convence que esté tan quirúrgico como tal para cirugía. A ver qué puede ofrecerles el doctor Medina. Y es ahí donde hacemos esa mancuerna ya de 10 años, la verdad. Y tiene bastante buen tino para el diagnóstico el doctor, ¿eh? Sí, porque al final de cuentas la columna pues lleva muchos cables, ¿no? Que son los que nos va a dar movimiento, sensibilidad, incluso otras cosas como la sensación del espacio que llamamos la Propriocepción. propiocepción. Entonces, al final de cuentas, cuando se pellizca un cable, hace como un cortocircuito, ¿no? Y Sí. manda Y señales es lo que muy le digo yo a feas. mis pacientes siempre, o sea, el nervio transmite dolor, pero también transmite sensación térmica, o sea, la gente siente, me arde, doctor, siento un cosquilleo intenso, pero es un cosquilleo molesto, porque también transmite, ese mismo nervio transmite esa sensación del cosquilleo, comezón. No sé si te ha tocado, Juan, ver gente con comezón patológica, pues porque hay un nervio pinchado, atrapado en alguna parte, casi siempre en la columna, y es ahí donde entramos sus servidores, pues para tratar de discernir qué es lo que está pasando, ¿no? O también menciona, como dice el doctor, se puede confundir hasta de ambas maneras, que es algo de algún órgano interno Claro. versus que es algo realmente de fuera. Entonces, la persona puede estar a lo mejor con un médico y a mí me ha pasado, ¿no? Pacientes que dicen, no, es que me duele aquí La por la vesícula. parte de la vesícula y pues ya no la tengo y ¿qué pasó, doctor? Y a veces son dolores que vienen Irradiados. irradiados, ¿no? Claro. Viene de ese nervio que llega a ese lugar, ¿no? Claro. Y hasta en lugares extraños, ¿no? Porque dice la gente, bueno, ¿por qué me está molestando? Me dice que es algo de la espalda y me está molestando aquí en el muslo. Creo, sí. ¿Cómo llega a ser eso? Creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que he tenido pacientes que les duele la rodilla y les revisas la rodilla, le haces una radiografía, una resonancia y no queda claro, pero el dolor sigue estando en esa zona. Y a veces, no sé cuántas veces te ha tocado, Juan, a ti, es un nervio pinchado por una hernia de disco y se manifiesta porque es el mismo nervio que baja de la espalda hacia el pie, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que sigue siendo el coco de la medicina, el dolor de espalda abajo, porque es súper frecuente y no tenemos una terapia que digas, está 100% segura, ¿no? O sea, siempre hay, lo que tratamos de irnos haciendo en conjunto es, ok, no fue esto, ¿qué piensas tú? No, pues ahora esto, y hasta que das, pues como dicen, pie con bola, ¿no? Porque no es tan sencillo. ¿Hay una forma de prevenir, pregunto yo? Sí, es lo más importante, de hecho, ¿no? La columna es una estructura que soporta peso desde que empezamos a caminar y es inevitable que vayas perdiendo la calidad de los discos y la calidad de las articulaciones se va deteriorando con los años, ¿no? Es imposible evitar el envejecimiento,
pero sí puedes evitar actividades y hábitos que empeoran todavía el proceso de envejecimiento de la columna, ¿no? Que es lo que comentamos hace rato, el manejo de cargas, el peso, simplemente el peso es un factor importantísimo de La gente que sufre de sobrepeso, El por ejemplo. sobrepeso. sobrepeso, Aquí y la obesidad es Con un el doctor, problema. luego. Pero está diciendo porque la trato, no porque tengo la... Yo digo yo. Porque él hace la cirugía de Sí, sobrepeso. aquí está el doctor, Sí. un ejemplo. Hay otros que tenemos sobrepeso. Entonces, el sobrepeso de una persona puede afectar muchísimo lo que es la columna. está comentando. De hecho, la obesidad es el factor de más alto impacto para un problemas de columna. No hay otro. Es el número uno, ¿no? Es raro que una persona delgada, de hecho, tenga problemas de ¿Qué columna. es lo que sucede con el sobrepeso que afecta tanto a la columna? Si nos puede explicar. La columna es una estructura que soporta peso y aparte se tiene que mover, ¿no? Entonces, todas las columnas hacen lo mismo, las columnas estructurales, las que están aquí en el edificio. El problema es que esta es una columna que se tiene que mover y tiene que girarse y tiene que poder tener capacidades de agacharse. Además, en el centro de la columna va el sistema, aparte del sistema nervioso central, va la prolongación del cerebro, que es la médula, ¿no? Y de ahí salen todos los nervios que van a las extremidades. Entonces es una estructura compleja biomecánicamente y neurológicamente. ¿Por qué se enferma? El deterioro que produce el envejecimiento y el uso que se le da también a la columna. Hay actividades en el campo, hay actividades en la obra, por ejemplo, pues que tienen sobrecargas, están cargando peso y eso aumenta el desgaste de los discos y de las vértebras y de todas las Pues, estructuras. están agachados todo el día, ¿no? O sea, están trabajando en una posición, yo creo que, no sé, yo siempre les comento, los dentistas son pacientes frecuentes de hernias de disco cervicales por la posición que obtienen al estar trabajando en un espacio pequeño, ¿no? Entonces ellos, pues es su trabajo. Entonces les dices, o dejas el ejercicio o dejas tu trabajo, pues ahí es donde tienen que encontrar ejercicios o actividades que sumen, no que resten a cuestión a eso, ¿no? Porque incluso hasta un embarazo, ¿no? Puede de repente ya dar problemas de la espalda por esa carga que tiene. Duele, sí, y hay por edad también, ¿no? Hay causas de dolor en niños, hay causas de dolor en adolescentes, en adultos jóvenes y en ancianos también ya hay otro tipo de dolor que equivale a un colapso vertebral por la osteoporosis, por ejemplo, ¿no? O que se pierden los discos que amortiguan las vértebras, se fusionan y también produce dolor. O sea, hay causas también dependiendo de la edad y del género y de la actividad. Ahora, lo primero que pensamos cuando nos lastimamos es que a lo mejor ya hay esa contracción que estábamos comentando, ¿no? Y la gente, pues, a veces unos piensan que es eso de la bola de los nervios, ¿no? Pero luego lo primero que hace es ir con un sobador, ¿no? Sí, sí, Es sí. muy frecuente esto, ¿no? Ya agarré el nervio y lo voy a deshacer y todo. Digo, como dices, en ocasiones pudiera ser lo correcto, pero hay ocasiones donde no, ¿no? ¿Cómo puede saber la gente o incluso qué consejo se le puede dar cuando tiene un dolor súbito de espalda, acudir con el médico primero, el sobador? ¿A quién debería acudir? Que es un tema que platicamos ayer, ¿no? O sea, ¿qué consideras tú o qué signo consideras tú para que vaya al doctor, ¿no? Pues yo creo que la automedicación, que lo hemos platicado aquí muchas veces en múltiples padecimientos, es un negativo, ¿no? O sea, si ya no se te quitó con el ibuprofeno 400 y no hubo y continúa más de 2, 3 días y empeora o va progresando y te vas sintiendo peor, yo creo que es el momento ideal para buscar una consulta con el doctor, aunque siempre está lleno, entonces ¿Cómo le hacemos? échenle un grito a la beba y ella les hace la cita, ¿verdad? Al doctor me Entonces, diga sí, que sí. también siempre está lleno. No, nada de eso. Pero creo que es bien importante crear conciencia. Es algo que platicamos ayer porque, ahora, Juan, esa te la digo a ti. El ortopedista, para poder operar columna, ¿lo operan todos los ortopedistas o hay una subespecialidad? Exactamente, es lo que iba a preguntar. Sí, bueno, el médico que atiende quirúrgicamente problemas de columna es el cirujano de columna. Ese es el nombre, ¿no? Independientemente si es ortopedista
o neurocirujano, porque Puede ser también neurocirujano. es una de esas subespecialidades compartidas, como por ejemplo la cirugía de mano, que la pueden compartir el cirujano plástico y el ortopedista, ¿no? La cirugía de columna es un entrenamiento que se hace ya que eres neurocirujano o ya que eres ortopedista. Haces el entrenamiento en cirugía de columna. Es una subespecialidad que hay que hacer el entrenamiento quirúrgico en centros certificados. Actualmente aquí en México los cirujanos de columna están más o menos, según la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, un 60% son ortopedistas y un 40% neurocirujanos. O sea, hay un predominio. Somos más ortopedistas que neurocirujanos en total, ¿no? Entonces, obviamente, en las sociedades de cirujanos de columna somos más ortopedistas, pero sí es una especialidad compartida, ¿no? Okay. Lo importante también es, ahorita que estamos hablando de cirugía, ¿cuándo se va a ofrecer la cirugía al paciente? ¿Cuándo es el paciente que requiere una cirugía? Es más, vámonos por lo más básico. ¿Cuándo realmente es útil el masaje? ¿Verdad? Sí. O sea, ¿cuándo le vas a decir a un paciente, ok, no, tu problema sí es con un masaje, y quién es quien debe de hacer esas cosas? Sí, yo creo que dependiendo si la contractura es aguda, a lo mejor, o que acaba de pasar, pues sí, pero si el paciente tiene historial de contracturas, porque tienen un patrón de estoy bien y lo estoy bien, mal, lo bien otra vez, mal. O sea, tiene ese tipo de patrón intermitente la patología de columna. Entonces, el punto es cuando llegan a mal y ya no suben a bien otra vez. Ahí es cuando creo que, porque podemos hacer con el masajista o el sobador de su confianza, les va a ayudar. Pero el problema es que no los lastimen más. Ahí es donde necesitamos estudios de imagen para determinar, sabes que hay una hernia, pero pues si vas al sobador y le da muy duro, puede ser que, porque no sé si han ido con un sobador, de repente se truena, ¿no? está duro el asunto, no es agradable, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces ayuda bastante exclusivamente con la contractura muscular. Si ya ni con eso, ni medicamentos, ni nada de eso, ahí es donde entramos los doctores. Por ejemplo, francamente, a mí me llegan los pacientes del doctor antes de que lleguen a veces a mí solos, hasta que empecé el programa, ¿no? Porque ya la gente está haciendo conciencia, pues, de qué es la medicina del dolor. Es que yo creo que primeramente sería eso, que mucha gente no sabía que era un algólogo para empezar. Claro. Iban con su médico general, con el médico, no sabían que había un especialista en el dolor. Sí, y tampoco se sabía que el ortopedista también puede operar columna, bueno, con cierto entrenamiento. Entonces, para eso estamos aquí, para informar a la gente de cómo tomar la decisión más inteligente, porque yo creo que, ¿cuál es la mejor cirugía de columna, con todo respeto? La que no se hace, ¿verdad? Porque es un circuito de nervios impresionante, y por más capacidad que tenga el doctor, y es algo impresionante porque ellos operan con un microscopio, ¿no, Juan? Operan con un microscopio, o sea, abren la columna y están viendo en un microscopio pues los nervios, separando, dando las mordiditas al disco de la hernia. Son estructuras muy pequeñas, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría saber que hablaras un poquito del por qué porque hay gente que lo usa, hay gente que no, el microscopio, ¿no? Sí, bueno, la cirugía debe ser el último recurso. Siempre se agotan los tratamientos, y también se valen cuando es un asunto muscular, pues se valen los masajes, ¿no? Pero cuando los síntomas ya nada más no son dolor, sino que hay síntomas neurológicos, que hay un paciente que tiene pérdida de la función de alguna pierna o de la sensibilidad, entonces generalmente esos problemas ya no van a salir con un masajito y con una sobada, ¿no? Si quieres, ahorita después de este corte comercial vamos a hablar sobre todo de esto, de cómo es la cirugía y riesgos y beneficios, ¿no?, de la cirugía de columna. Sí, porque quiere decir que yo creo que son las cirugías que le tienen más miedo a la gente, a la cirugía de columna, le tienen ¿no? mucho miedo. Y al Ahorita hablaremos de anestesiólogo. eso. Y al anestesiólogo. Comuníquese 554-4466, 554-0666. Volvemos.